Bienvenidas, bienvenidos. Les saludo en Cristo y les felicito por iniciar una nueva asignatura de nuestra licenciatura en Teología Básica, el programa académico de nuestro Instituto Teológico y Técnico Emanuel, la división académica precisamente del Ministerio Unidos y Renovados en Cristo. Esta asignatura se denomina los libros históricos. Qué hermosos son los libros históricos, qué edificantes. Vamos a aprender mucho en esta asignatura. Tendremos 6 o 7 unidades con relación al desarrollo de esta asignatura. Vamos a empezar de inmediato. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libros históricos? Bueno, pues se denominan históricos a ese conjunto de 12 libros de la Biblia que se encuentran entre el Pentateuco y el inicio de los libros poéticos o sapienciales. Su nombre se debe a que precisamente estos libros históricos se encargan de narrar la historia del pueblo de Dios, desde que llegaron a la tierra prometida por Dios, o sea, a Canaán, cuando salieron de Egipto, describiendo su conquista, su ocupación y la distribución de esas tierras entre las 12 tribus que surgieron de igual cantidad de hijos de Jacob. Recuerden ustedes eso. Pero es importante precisar que esos libros históricos no solamente hablan de victorias, no solamente hablan de triunfos, no solamente hablan de bendiciones, también hablan de derrotas, también hablan de desobediencia, también hablan de rebeldía, también describen lo que ocurrió con ese pueblo de Dios originario y lo que ocurre con la humanidad cuando damos la espalda a Dios, cuando no seguimos sus planes, cuando no nos dejamos guiar por sus preceptos. Por ejemplo, el libro de Jueces describe cómo, pese a la constante desobediencia de su pueblo, Dios enviaba hombres que intentaban rescatar el espíritu de lo divino en ese pueblo. Pero cada vez que desaparecía uno de esos hombres, uno de esos jueces que Dios enviaba, entonces el pueblo volvía de nuevo a su desobediencia, volvía de nuevo a su apostasía. Eso también lo vimos durante los 40 años que duró ese pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios lo liberó del yugo de los egipcios. El libro también de Ruth, en medio de tanta vorágine, de tanto caos, describe como lo que podríamos llamar un aliento de esperanza. Narra la vida de una mujer simple pero llena de bondad, ejemplo del buen cristiano en cualquier momento. Esta unidad, como ustedes pueden ver, se está dedicando a una introducción de carácter general sobre los libros históricos, y entonces ya a partir de la segunda unidad comenzaremos a describir cada uno de estos libros sagrados en detalle, viendo todos sus pormenores. Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos hablan del surgimiento de la monarquía en el pueblo de Israel, debido precisamente a la dispersión, debido a que las tribus estaban haciendo lo que les daba la gana a cada uno. El mismo pueblo, y Dios los complació, pidió un soberano, pidió un rey, pidió un líder, y precisamente esos libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos hablan de ese surgimiento. La falta de cohesión y liderazgo provocó esa situación. Algunos de esos reyes se pusieron a la altura del mandato de Dios y otros sencillamente no dieron la talla. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos el libro de Samuel, el libro de Reyes y los libros de Crónicas. Quiero hacer una precisión para que se entienda algo. Antes de ello, establecer que el periodo aproximado, ¿verdad?, que cubren esos libros históricos es de aproximadamente de 800 a 1000 años. Desde la conquista de Josué, recuerden que los libros históricos empiezan con el libro de Josué en el siglo XV a.C., hasta Nehemías, que es un libro que describe acontecimientos que se produjeron en el siglo V. Siempre, saben ustedes, asumiendo esto como datos aproximados. Es importante establecer lo siguiente: en el mundo secular, cuando hablamos de historia, nos estamos refiriendo fundamentalmente
a la descripción de hechos más o menos precisos que hablan de acontecimientos, de personajes, etc. El único tema que se describe en estos libros históricos de la Biblia es el plan de Dios y la forma como se ejecutó en esa época y en esos contornos. ¿Qué significa esto? Que no podemos cometer el error de entender o de leer la Biblia, específicamente en esos libros históricos, pensando que vamos a ver, porque no es necesario, toda una descripción detallada, precisa, paso por paso, de todo lo que ocurrió en la humanidad en ese momento. No. Ese no es el papel de los libros históricos. Nadie puede pretender encontrar en estos libros un relato detallado de todo cuanto aconteció. Solo lo que se reveló necesario escribir para la comprensión del papel de Dios y su interacción con su pueblo. Eso explica por qué algunos personajes que a nivel de historia secular que impactaron en esa época fueron trascendentes para la historia secular, pero apenas son mencionados en la Biblia, apenas son mencionados en esos libros históricos. ¿Por qué? Bueno, porque esas personas, esos personajes fueron importantes para la historia secular de la humanidad, pero no tuvieron ningún tipo de papel o una trascendencia muy mínima en el plan de Dios, que es lo que pretende precisamente describir estos libros históricos. Vamos a enmarcar el contexto geográfico en donde se desarrollan los acontecimientos de estos libros históricos. El escenario físico de estos libros es la tierra de Palestina. Eso que la Biblia conoce, que la Biblia menciona como Canaán, esa es la Palestina actual. En ese mismo escenario físico se le llamaba Canaán porque sus primeros habitantes eran descendientes, recuerden ustedes, del hijo de Can. Y Can era uno de los 3 hijos de Noé, eso lo vimos en la genealogía, cuando hablamos de ello en la clase anterior. Bueno, a este Canaán es que precisamente se refiere el Génesis 9:25, que fue objeto de una maldición de Noé y le profetizó que sería siervo de sus hermanos. Por eso cuando hablemos y veamos la conquista de la tierra de Canaán por parte del pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, vamos a ver el mandato que le dio Dios. Hay que terminar con toda esa civilización. Y mucha gente dirá, lo veremos en su momento. Bueno, pero qué mandato más cruel. No, era que ese pueblo de Canaán estaba maldito. Era que ese pueblo de Canaán adoraba a dioses extraños. Y Dios no quería que ese pueblo de Israel, cuando conquistara esas tierras, se contaminara con eso. Por eso lo sacó de Egipto. Entonces, ¿cómo va a ser que lo sacó de Egipto? Entonces lo va a meter a Canaán para comenzar a ligarse con personas que seguían a dioses completamente extraños a la divinidad. Por eso ustedes van a ver en muchos pasajes de la Biblia también que los profetas, que los grandes hombres de Dios le decían mucho cuidado con uno de mis hijos casarse con una cananea. Es producto de eso, porque ese era un pueblo maldito desde los momentos de Noé, específicamente en Génesis 9:25. Bueno, ¿qué tenemos que decir entonces al final con relación a eso? Que Canaán o Palestina es una extensión de tierra. Ustedes están viendo el mapa ahí, lo van a tener también como parte de los trabajos complementarios de nuestra asignatura, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Su ubicación geográfica la convertía en un punto de coincidencia entre lo que hoy son 3 continentes, Europa, Asia y África. Entonces, limitado al oeste en el mar y su infinitud, y al este el desierto, o sea, al oeste el desierto. Fíjense ustedes cómo son los planes de Dios. Porque alguien podrá preguntarse por qué Dios escogió ese territorio para dárselo al pueblo de Israel, un territorio que no tenía ningún tipo de incidencia cuando antes y después hubo grandes civilizaciones en otras partes del mundo. Bueno, resulta que esa ubicación geográfica que tenía y sigue teniendo Palestina es una ubicación perfecta, en aquella época lo fue, para poder expandirse, porque tenía apertura a diferentes espacios, hacia el mar, hacia la tierra, etc. Se suponía que el pueblo de Israel tenía la función, la misión de expandir la palabra de Dios a todo el mundo, aunque eso medianamente no se pudo obtener debido a la rebeldía y a la desobediencia de este pueblo de Israel, que vamos a verlo
en diferentes pasajes de estos libros históricos. Dicho esto, vamos entonces, para ello terminamos esta unidad, a listar cuáles son los libros históricos. Dijimos que son 12. Ustedes lo tienen ahí en pantalla y son Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 libros que componen los libros históricos de la Biblia. Y vamos a conocerlos en detalle, uno por uno, en cada una de las unidades que conformará esta nueva asignatura del Instituto Teológico y Técnico Emmanuel. Nos vemos en la próxima sesión.